Vamos a hablar del título 5 de la Constitución Política de Colombia. ¿De qué se trata y qué contiene? El título 5 se trata de la organización del Estado. Este se reparte en dos capítulos que son el de estructura pública, que comprende los artículos del 113 al 121, y de la función pública, que comprende los artículos del 122 al 131. En el capítulo 1 nos dice que esta orden estatal colombiana, según el artículo 113, estamos organizados por unas ramas del poder público y unos órganos autónomos independientes. Estos dos se encargan de trabajar en conjunto para el cumplimiento de los fines del Estado. Las ramas del poder público. En el artículo 114 está la rama legislativa, a la cual corresponde hacer las leyes, la reforma constitucional y el control político. Esta rama es desarrollada por el Congreso, que tiene como integrantes el Senado y la Cámara de Representantes. En el artículo 115 está la rama ejecutiva. Como Colombia posee régimen presidencialista, en esta rama está el presidente con tres funciones que son ser el jefe de Estado, jefe de gobierno y también él es la suprema autoridad administrativa. En el artículo 116 está la rama judicial, de la cual hacen parte unas cortes fundamentales como son la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de administrar la justicia ordinaria en el Código Laboral, Civil, Comercial y Penal. Corte Constitucional. Esta se encarga de la justicia constitucional y velar por el cumplimiento de la Constitución. Consejo de Estado. Cumple con regular las relaciones entre el Consejo y el Estado. La Fiscalía General de la Nación se encarga de la investigación criminal y ejercicio de acción penal pública. Y por último, en el Consejo Superior de la Judicatura, es el que se encarga de cumplir con la competencia de juzgar disciplinariamente a los empleados y funcionarios judiciales. En el artículo 117 están los órganos de control, que son el Ministerio Público y el Congreso General de la República. En el artículo 118, con el Ministerio Público, que está encabezado por el Procurador General de la Nación, procuradores delegados, el Defensor del Pueblo, agentes del Ministerio Público y personeros municipales. En el artículo 119, que está la Contraloría General de la República, quien tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración. En el artículo 120 está el órgano electoral, que cumple con la organización de elecciones, su dirección, vigilancia, inspeccionar, controlar y que se lleve a cabo el desarrollo de procesos electorales en buenas garantías. Por último, el artículo 121 nos dice que ninguna autoridad del Estado puede ejercer leyes que no estén o no atribuyan a la Constitución. Bueno, sobre el título 5, capítulo 2, encontramos el artículo 122, que nos habla sobre la remuneración de empleos públicos. Esta nos dice que todo empleador del sector público debe ser remunerado siempre y deben dar rentas del monto y sus bienes. Estos están obligados a defender la Constitución desempeñando los deberes y también están obligados a dar rentas del monto y de sus bienes. El artículo 123 habla sobre los servidores públicos. Nos dice que todo servidor público en corporaciones públicas, ¿cierto?, como empleados y trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas territorialmente, están al servicio siempre del Estado y la comunidad, ejerciendo sus funciones de acuerdo a la Constitución, la ley y el reglamento. El artículo 124 nos habla sobre determinar la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacer efectiva por medio de la ley. El artículo 125 nos habla sobre todos los empleos en los órganos y entidades del Estado, que son carrera o a excepción de elecciones populares, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales, y todo aquel funcionario que no haya sido nombrado por Constitución o ley será nombrado por concurso público. Siempre y cuando estos no cumplan, se despedirán por bajo desempeño, indisciplina y condiciones que prevea la ley. El artículo 126 nos habla sobre ejercer funciones de nombramiento, postulación y contratos. En este caso no se pueden postular ni contratar personas, ya sean parentescos hasta cuarto grado de consanguinidad, primero civil, matrimonio y unión permanente. Tampoco se podrá nombrar ni postular como servidores públicos ni celebrar contratos estatales con las personas que hayan sido postuladas o las personas
que hayan sido destinadas. También se exceptúa lo anterior de acuerdo a la aplicación de la norma vigente sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera. En este caso se debe cumplir con los requisitos y tener méritos propios. También nos habla que los concursos son regulados por la ley, que se harán convocatorias públicas fijando requisitos y procedimientos garantizados los principios expedidos por la ley, en este caso equidad para todos por la ley y procesos transparentes y de carácter público. El artículo 127 nos habla sobre la no celebración de los contratos. Nos quiere decir que todo aquel contrato con entidades públicas como por ejemplo la DIAN, la Interpol y la Superintendencia de Industria y Comercio, también las personas privadas que manejen o administren recursos públicos, los empleados de Estado también que están bajo la rama judicial, los órganos electorales de control y de seguridad tienen prohibido tomar parte de actividades de los partidos y movimientos o controversias políticas. Los miembros de la fuerza pública en servicio de actividad también se les aplica limitaciones contempladas en el artículo 119. El artículo 128 nos habla sobre desempeñar cargos simultáneos. Eso nos quiere decir que nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un cargo ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público. En este caso, el de la Nación, de entidades territoriales y de partes descentralizadas. Este artículo nos dice que los servidores públicos no podrán aceptar tampoco cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros y siempre se deberá pedir una previa autorización del gobierno para celebrar con ellos. Esto nos dice el artículo 129 sobre aceptar cargos en servidores públicos. El artículo 130 sobre la Comisión Nacional de Servicio Civil nos dice que es responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, a excepción hecha de las que tengan carácter especial. El artículo 131 nos habla sobre la ley competente a la reglamentación del servicio público. Nos quiere decir que prestan los notarios y registradores sobre las definiciones de régimen laboral para sus empleos y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías con destino a la administración de la justicia. ¿Por qué es importante este título dentro de la organización del Estado? Porque corresponde a la parte del Congreso de la República, que tiene funciones como reformar Constitución, ejercer control político sobre el gobierno y la administración, hacer las leyes, elaborar, interpretar y reformar y derogar, y también por último tenemos la Cámara de Representantes, que es la que se encarga de velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos, y esta también dirige las licitaciones y gastos para la administración y contratación estatal. La estructura de la Constitución. La Constitución política posee 13 títulos, 380 artículos constitucionales y una serie de artículos transitorios que hasta hace unos años eran 67. Otra de las características es el preámbulo. El preámbulo cuenta con un sentido político, jurídico, que el pueblo imprimió sobre dicha Constitución, con el fin de indicar cómo orientar dichos principios. Cabe mencionar que este preámbulo debe ser consultado por el Estado antes de imprimir una norma. La estructura constitucional la podemos determinar de dos formas: la formal, que va más dirigida a lo que es el preámbulo, que ya se mencionó anteriormente, y la material, que es la que nos centraremos un poco más. Dentro de la material podemos encontrar las normas que rigen dichos principios, en la cual tenemos la norma dogmáticas y las normas orgánicas. Destacando que en la parte dogmática se tiene en cuenta mucho lo que son los principios, deberes y derechos de los ciudadanos, y en la parte orgánica ya se empiezan a tener en cuenta el desarrollo de otros títulos. La parte dogmática es aquella que establece los derechos y libertades de los ciudadanos, que son garantizadas por el Estado y a las cuales se limitan impuestas al ejercicio de los mismos. Se refiere a los derechos fundamentales del hombre, llamadas garantías individuales que se reconocen como derechos y libertades sociales. Esta parte se relaciona más que todo en el desarrollo del título 1 de la Constitución, en la cual podemos encontrar los principios fundamentales, los deberes, los derechos fundamentales, los derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos que rigen dentro de esta norma dogmática. Entrando en parte en la norma orgánica, podemos determinar que esta es parte en la que establece la organización en sí del Estado, su sistema de gobierno, su régimen político, su división territorial, la nacionalidad, la distribución de las ramas del poder público a nivel general, todas las normas que rigen un Estado y determinan
cómo debe organizarse y ejecutar su poder soberano. Dentro de esta parte orgánica podemos encontrar las ramas del poder público, los organismos autónomos independientes, la organización electoral, organismos de control, sistema integral de verdades y justicias. Todos estos es una serie de normas que empiezan a desarrollarse aparte de esta norma orgánica. Cabe destacar que una de las características principales de esta son las ramas de poder público, en las cuales podemos encontrar la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial, que hacen referencia a lo que es el título 5 y la relación con la norma orgánica.